pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Aleluya. Bendito sea el Señor. Buen Dios y Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde, oh Dios del cielo. Gracias por habernos reunido una vez más en tu casa de oración, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que fueron guiados por tu Espíritu Santo hacia este lugar. Y han venido, Señor amado, porque tú los has traído, Señor. Y han venido, Padre, con la expectativa de escuchar una palabra de parte de ti para su vida, Señor. Padre, yo te ruego que tu Santo Espíritu tome control en este púlpito y sea tomando el control de mis labios y dándome el denuedo para poder compartir el mensaje de tu palabra, Señor. Espíritu Santo, ayúdame, que yo con mi propia fuerza y mi propio conocimiento nada puedo dar a este pueblo, mas tú, Dios del cielo, puedes llenar mi boca como tú lo hiciste con tus siervos los profetas. Cuando les dabas un mensaje, les decías: abre tu boca, y tú les entregabas la palabra que debían de hablar, Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Y la iglesia que va para el cielo dice: amén. Santo Dios. Verdaderamente, hermanos, ¿por qué el tema, verdad? Como que no coincide, me va a decir usted. La inversión de Dios. Dios ha invertido, y ha invertido mucho en esta humanidad para tratar de que el hombre no vaya a una condenación eterna, ¿verdad? Él nos ha dado lo mejor de sí, su Hijo. Y uno de los motivos y razones por las cuales el Señor no ha venido, este versículo lo dice: porque Él no quiere que ninguno perezca. El deseo y la voluntad de Dios, hermanos, es que la humanidad entera pueda ser salvo. Pero lamentablemente el hombre, más en estos tiempos, con todo el conocimiento y tecnología que existe, lo que ha provocado es independizarse más y alejarse más y creerse autosuficiente. Usted sabe que hay muchos estudios ahí queriendo saber o investigando cómo poder alargar la existencia del ser humano en esta vida, porque nadie quiere morirse. Pero eso, hermano, no importa delante de Dios. Usted puede tener el deseo de no morirse, pero quien tiene la última palabra y quien tiene la decisión es Dios. ¿Hasta qué día usted va a llegar, va a existir en este mundo? ¿Ah? Tenemos un día señalado. Desde que fuimos creados, desde que nacimos, Dios puso límite de tiempo. Esas preguntas han venido siempre a la mente del ser humano. Aún el rey David le pregunta a Dios en una ocasión: muéstrame, enséñame cuál será el tiempo de mi vida, cuántos días voy a vivir acá. El Dios no le dijo exactamente, pero le dio un promedio de tiempo. Le dijo 70 años y 80 los más robustos, ¿verdad? Pero ¿quién, hermano? ¿Cuánta gente muere antes de llegar a esa edad? Todos los días son miles de gente que mueren por diferentes situaciones en todo el mundo. Según las estadísticas, dicen que mueren como 250,000 personas diarias en todo el mundo, por diferentes motivos y razones. ¿Cuántas personas de esas van a la presencia de Dios? ¿Y cuántas personas de esas van a una condenación eterna? Porque el problema del hombre es que si se va sin Cristo, hermano, su destino queda sellado. Ya no hay ningún tipo de esperanza. Por muchas misas o oraciones que alguien haga a favor de esa persona, ya no puede cambiar su destino. El único responsable de su destino eterno es cada ser humano que vive sobre esta tierra.
Usted no va a ir a un lugar de tormento o a condenación eterna por causa de alguien, de otra persona. No puede culpar a nadie, porque Dios le ha dado a usted la libertad de elegir entre la vida y la muerte, la condenación o la gloria. Eso le dijo Dios al pueblo de Israel, ¿verdad? Si no me equivoco, en Deuteronomio 30:15. Le dijo: he aquí yo pongo delante de vosotros la vida y la muerte. Escoge la vida para que te vaya bien, a ti y a tu descendencia. Siempre Dios, hermanos, busca el bienestar del hombre. Y este versículo que hemos leído aquí, el versículo 9, pues dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Y es triste que muchos hermanos vienen a la iglesia, muchas personas se convierten supuestamente a Cristo, pero se cansan de esperar esta promesa y se cansan de este camino y vuelven atrás. Vuelven atrás. Y el Señor dice aquí, sino que es paciente para con nosotros, porque el deseo de Dios es que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Por eso es que el Señor no ha venido, porque sigue teniendo paciencia para con esta humanidad. Porque el día que el Señor decida cerrar esa puerta, nadie la podrá abrir. No va a importar la reacción de esta humanidad. Una vez que el Señor cierre la puerta, ya no van a haber esperanza. Ya no va a haber esperanza, ¿verdad? Aunque unos dicen que bueno, si no se va en el rapto de la iglesia, dice que va a entrar a precio de, ¿verdad? Cuando no se deje marcar y que se rebele contra el nuevo, con el gobierno mundial que va a existir. Pero si ahora con Espíritu Santo, que ahora que no hay ninguna presión, usted no quiere buscar a Dios, ¿cómo lo va a querer buscar en el momento más difícil? Una explicación adecuada dice de que aún no se haya consumado el regreso de Cristo reside en el carácter misericordioso de nuestro Dios. Aunque la maldad humana, hermano, clama, ¿verdad? Clama por justicia de Dios, o sea, clama por juicio de Dios. Pero Dios eso no lo mueve, el carácter de Dios, hermano, siempre sigue manteniendo y sosteniéndose, porque Dios no actúa como nosotros. Dice que Dios dice, su justa mantiene o continúa su justa ira y retarda su juicio. ¿Por qué? Por lo que Dios ha invertido. ¿Qué dice San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, y lo sigue amando, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ya ven, Dios, hermano, ha entregado, le ha dado la oportunidad al hombre, que puede el hombre ser salvo. ¿Y cómo el hombre va a ser salvo? Por medio de Cristo, por lo que Él invirtió. Imagínese usted, alguien que invierte. ¿Quién invierte para perder? Un hombre de negocios, si hace una inversión, está esperando triplicar o cuadruplicar o no sabemos cuánto, ¿verdad? Espera obtener muchísima ganancia de su inversión. ¿Cómo se sentirá Dios, hermanos? Dice, antes de entrar a este punto, que un hombre de negocio cuando pierde, hermanos, se siente frustrado, ¿verdad? Triste, angustiado, ¿verdad? Porque no le salieron los planes como él esperaba.
y tiene temor de volver a invertir, de volver a fracasar, cuando un negocio no se le da, cuando una inversión, ¿verdad?, trae pérdidas. La pregunta es, ¿cómo se sentirá Dios de saber que Él ha invertido lo mejor de sí por la raza humana y no hay una respuesta positiva del hombre hacia Dios? ¿Cómo se sentirá el corazón de Dios? Si dice que Él todavía, hermano, retarda su venida por esto mismo, porque Él no quiere que ninguno perezca, está alargando la misericordia de Dios, está alargándose para con nosotros, para con la raza humana, porque Él espera. Imagínese usted que allá en Lucas, no sé si 15 o el capítulo 10 por ahí, o el capítulo 15, dice que los ángeles en el cielo hacen fiesta por un pecador que se arrepiente. Imagínese usted cuánto vale un alma, lo que representa la salvación de un alma en el cielo, lo que ocasiona. Un alma, una tan sola, hace que los ángeles en el cielo celebren fiesta. Imagínese usted qué valor tiene una alma allá en el cielo, para que los ángeles hagan fiesta y celebren por un pecador. ¿Cómo se sentirá el corazón de Dios viendo, hermano, que Él ha invertido lo mejor de sí, dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no religión, es creer en Cristo. Las religiones no te van a llevar a ningún lugar. De religión está lleno el mundo y está como está. El Señor vino a mostrarnos el camino, a revelarnos al Padre, mostrarnos el camino y a revelarnos su palabra. Conoceréis la verdad, dice Juan 8:32, y la verdad os hará libres. ¿Cuántos son libres aquí? Amén. Dale gracias a Dios porque te reveló con la verdad. Te reveló la verdad. Porque mire, el 3:17 de Juan dice algo. Todo aquel que en Él cree, dice, no es condenado. Entonces hay condenación. No es como la gente cree, que todo el que se muere va para el cielo. No es así. Porque mire lo que dice San Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El 18 es, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. La persona que rehúsa, hermanos, el regalo de Dios, esa persona camina bajo condenación, de acuerdo a este versículo. Ya ha sido condenado. Entonces, y aquí el Señor es claro y preciso. La palabra dice que es en Jesús que hay salvación. Es el único que ofrece vida eterna, y es a través de quien Dios ofrece vida eterna. No hay otro personaje intermedio, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien damos gloria y honra. La demora de Dios para no venir a este mundo ahorita es, hermanos, también Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones. Hay unos, hermanos, que creen que Cristo no ha venido todavía porque la iglesia no ha conquistado al mundo. La iglesia no la han mandado a conquistar al mundo. ¿Ah? No hay ni una tan sola ciudad en un país que sea totalmente 100% cristiana o que haya sido conquistada por la iglesia. ¿No? El mandamiento fue, ¿qué dijo el Señor? ¿Ir a conquistar el mundo o a predicar?
y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, eso sí. Este versículo viene, hermanos, para contrarrestar algo que el apóstol Pedro en el contexto, en el versículo 3:3 dice. Mire lo que advierte el apóstol Pedro, y mismo segundo de Pedro. Sabiendo, dice primero, esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. ¿Hay burladores? Si la Biblia dice que sí, sí lo hay. ¿Hay gente que se burla de la fe? Sí, se burla. Porque estamos esperando algo que muchos no creen. Usted, ¿verdad? Eso lo he escuchado más en la gente que no ha creído todavía el Evangelio. Dice, nada. Yo estoy escuchando que Cristo viene desde que tenía 5 años. Dicen muchos, ¿verdad? Y han pasado 20 años. A ellos les parece mucho tiempo. Estos ignoran que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ahí lo puede leer usted también en el mismo capítulo 3 de Pedro. Usted le habló todo en la casa para que entienda. Pedro advierte que iban a venir burladores, porque miren lo que dice el 4. Porque si Dios el versículo 4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, ¿dónde está esa promesa que iba a venir Cristo y nunca ha venido? Porque desde el día en que los padres durmieron, hablando de los patriarcas, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Está hablando de los patriarcas. ¿Cuántas promesas se le dieron a Abraham? Abraham no vio muchas promesas cumplidas, porque Dios no tiene problemas, pero promesas para la descendencia. Pero los apóstoles en el principio empezaron a predicar acerca de que Jesús volvía. ¿Quién predicó más de eso y a quién se le reveló? Bueno, el apóstol Pablo, ¿verdad? Fue el que tuvo las revelaciones acerca de cómo iba a ser el rapto de la iglesia. Fue el único apóstol. Y él murió creyendo, porque él, primero en Tesalonicenses decía, él creía que para sus días iba a dar ese hecho, y no se dio. ¿Y cuántos años han pasado, hermano? Estamos llegando casi a los 2000 años de que se empezó a predicar esto. Y todavía no ha sucedido. ¿Pero por qué? Porque para Dios 1000 años como un día, y un día como 1000 años. O sea, para Dios no hay problema con el tiempo. Para usted les parece, para nosotros nos parece muchos años, pero para Dios no han pasado 2 días. Porque Dios existe fuera de este tiempo, hermano. Dios existe en una eternidad. Allá no se cuenta el tiempo. Allá no existe más el tiempo, ya. El tiempo se nos fue dado a nosotros, ¿verdad? Para eso Dios cuando creó, bueno, en la creación, ahí lo explico un poco, ¿verdad? Génesis 1:14. Entonces, hermanos, vemos aquí que el Señor, pues, Pedro, el apóstol Pedro aquí nos revela por qué él escribe aquí. Esta gente estaba diciendo, ¿qué pasa? ¿Por qué es que no ha venido? ¿Dónde está el advenimiento? ¿Dónde está la venida del Señor detrás de lo que ustedes hablan? Pero aquí está la respuesta. El versículo 9 viene como respuesta. Porque el Señor es paciente, no queriendo que ninguno perezca, de los que están afuera y de los que están dentro de la iglesia también. Está esperando que nos alineemos, porque si Cristo viene hoy, ¿cuándo lo hagamos? ¿Cuántos nos iríamos y cuántos nos quedaríamos? ¿Quiénes se van y quiénes se quedan? De los que están dentro de la iglesia. A nivel mundial estoy hablando de aquí. Aleluya. Bendito Dios. Dios está esperando, hermano, que se arrepienta, que procedamos al arrepentimiento.
El mensaje del Evangelio es un llamado a eso mismo. Desde el principio, desde que inició Juan el Bautista, allá en capítulo 3 de Mateo, ¿verdad? Dice que apareció predicando ya por Jordán, por Judea, por todos aquellos lados. Y el mensaje era: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje que traía Juan. Acuérdense que Juan fue un precursor de Cristo, que preparó el camino. Apareció 6 meses antes de que Cristo iniciara de que Jesús iniciara su ministerio, ¿verdad? Luego vemos en Marcos 1:15 a Jesús con el mismo mensaje: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se os ha acercado. Luego vemos a los apóstoles en Hechos, capítulo 3, 19. El mismo mensaje, hermano. O sea que el mensaje no ha cambiado, el mensaje sigue siendo el mismo. Por eso esta palabra no tiene caducación. Cielo y tierra pasará, dijo el Señor, pero mi palabra no pasará. Así que arrepentidos y convertidos, ese fue el mensaje de los apóstoles también, ¿verdad? Y aquí Dios sigue esperando. El Señor sigue esperando, por eso ha retardado su venida. No la ha retardado porque no ha llegado el tiempo. Él está esperando, hermano, que la humanidad pues venga a Él, ¿verdad? El Evangelio últimamente, hermano, está siendo predicado en muchos lugares. Hay muchos lugares que dicen, donde carecen de tecnología y que son lugares difíciles donde no ha llegado el Evangelio. Pero no sabemos si eso va a suceder antes que Cristo venga, que ellos escuchen el Evangelio o no. Porque aún en la gran tribulación, en el capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 6, dice: y vi un ángel descender del cielo con el Evangelio, y fue para predicarlo en todo el mundo. ¿Cómo lo hará? ¿Hablará todos los idiomas de ángeles? Bueno, no sé, pero van a entender el mensaje, porque Apocalipsis lo dice. Y fue durante la gran tribulación. Pero eso va a ser para todas estas personas que no han escuchado. ¿Usted sabe cuánta gente vive en selva, que no tienen acceso a nada, ninguna información? A radio, ¿verdad? Son buenos, pero a veces ni a eso llega por muchos lugares. Pero tenemos la tecnología, pero está alcanzando muchos lugares, pero hay muchos lugares que no tienen acceso a internet, no tienen estos aparatos todavía. Para ellos la tecnología no los ha alcanzado. Y esta gente, ¿verdad? Esta gente va a tener una oportunidad. Imagínese usted en Corea del Norte, que es un régimen que allí tienen bloqueado todo. ¿Ah? Allí no tienen acceso a información ni al Evangelio, porque allí escuchan lo que el gobierno quiere que escuchen, tienen todo bajo control. Miren, es una nación grande. Estas personas, yo sé que al escuchar, hermano, la voz de Dios, yo sé que esas personas, sus corazones se van a derretir. Y nosotros la escuchamos todos los días y nada sucede. Pero qué bueno, ¿verdad? Que la Biblia, cuando escucha, vemos ejemplos en la palabra, que hombres que escucharon la palabra de Dios en el mismo momento abrieron su corazón. Y hoy tenemos gente, multitudes que nos están viendo también por las redes y escuchan palabra de Dios, pero nada sucede. Pero vemos en la Biblia ejemplos como aquel etíope, ¿verdad? Que iba en los carros de aquella mujer famosa que es de las reinas, ¿no? Y leía la palabra.
Y cuando se dio cuenta, bueno, el Señor traspuso a Felipe para que le fuera a hablar, ¿verdad? Y solo le habló y aquel hombre ahí mismo se derritió en su corazón. Escuchó la palabra y hoy hay gente que ha escuchado y sabe qué es lo más terrible, hermano. Que todas estas personas que se van sin Cristo y han escuchado el Evangelio, ese es el tormento más grande que tienen allá en aquel lugar de tormento. Tener esa memoria que tuvieron la oportunidad, y muchos que visitaron una iglesia, muchos que estuvieron en una iglesia y volvieron atrás. Ese va a ser el castigo más terrible, porque imagínese usted una persona condenada a 30 años en la cárcel por un momento de ira, cometió una locura. Esa persona se despierta con ese pensamiento y duerme cada momento. Lo primero, ¿por qué hice? ¿Por qué hice? ¿Por qué hice? Un tormento psicológico. ¿Cuántas personas, hermano, cuando oyeron la palabra de Dios, abrazaron y se afirmaron? Y nosotros oímos y no nos afirmamos y no reaccionamos. Seguimos lo mismo. ¿Ah? ¿Se cumple la palabra o no se cumple? Mateo 24:14, que el Evangelio va a ser predicado en todo el mundo. Ahora dígame usted, ¿cuántas naciones tienen acceso al Evangelio? Se les predica el Evangelio. ¿Por cuántos siglos se ha venido predicando el Evangelio? Esto sea el Señor. ¿Qué sucedió, hermano, con aquella gente en Nínive, capítulo 3 de Jonás, verdad? Cuando Dios determinó enviar un juicio. Pero mire cómo es Dios, porque Dios a nadie quiere agarrar fuera de base, como dice, ¿verdad? Dios no está buscando de ponerle el pie a la gente para hacerla caer, no. Primero Dios, hermano, muestra su amor y su misericordia. Porque esa ciudad, de Nínive, eran como 120,000 habitantes. Pero no tenían conocimiento de Dios. Y mire que, cómo es el amor de Dios, ¿verdad? De grande, porque cuando envía a su profeta, ¿qué hace Jonás? Nos mandan para Nínive, él viene a llegar a Tarso. Digo, Jonás, si yo no voy a Nínive, Dios va a destruir a Nínive, mejor no voy para Tarso. Y empezó Jonás, hermano, a rehusarse a llevar el mensaje que Dios quería mandar a aquella ciudad. Dios siempre envía su palabra y está, hermano, la reacción depende de la reacción del hombre, ¿no? De la persona que recibe el mensaje, cómo reacciona. Así va a actuar Dios también. ¿Por qué? Porque usted puede leer el capítulo 3 de Jonás. Fue sencillo el mensaje. Dice que Jonás caminó. Era una ciudad grande en extremo que era camino de 3 días. Y Jonás entró en aquella ciudad. ¿Y qué? ¿Cuál era el mensaje? Fácil. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era el mensaje. No estaba llamando al pueblo ni al arrepentimiento. No le estaba diciendo arrepentidos y convertidos, porque Dios quiere salvar sus almas. No digo eso. Ese era el mensaje. Y así lo hizo por 3 días, ¿verdad? Pero ¿qué sucedió? Cuando los hombres de Nínive escucharon, ¿qué hicieron? Se arrepintieron. Y llegó la palabra a los oídos del rey, y vino el rey y se tiró de su trono, dejó su silla, sus ropas reales, y se sentó en ceniza y se llenó de silicio, y mandó y proclamó un ayuno general. Oiga bien, gente que no había estado en una iglesia, pero no escuchó que Dios iba a destruir niños. Y
hasta los animales los mandaron a ayunar también. ¿Ah? ¿Quién sabe, dijo el rey, si Dios se arrepienta de este gran mal que piensa hacer? Y dice que Dios vio la reacción de aquel pueblo. ¿Quería Dios destruir a Nínive? Bueno, vino como una advertencia. Si no cambiaban su forma de vida. ¿Qué es arrepentirse, hermano? Bueno, cambiar de manera profunda de tu forma de pensar sobre el pecado y dar un giro total en tu vida para volverte hacia Dios. Un cambio de mente. Arrepentirse, cambio de mente. Por un alto. Por aquí no me conviene. Iba por aquí, pero prácticamente ¿sí? Un giro. Entonces vemos, hermanos, que Nínive fue salva. Allí vemos la gran misericordia de Dios. ¿Y quién se enojó? El profeta. Porque le tocó caminar 3 días predicando un mensaje. Y digo, wow, me hiciste quedar mentiroso, Dios. Yo fui a hablar tu palabra y tú no cumpliste. Usted sabe la historia, léase el libro de Jonás, ¿verdad? Pero como Dios le da unas clases tremendas para hacerle entender a su profeta. Yo sé que tenés razón de enojarte, pero tú no entiendes. Usted puede ver el capítulo 4 y le va a dar la respuesta. ¿Qué le pasó, verdad? El profeta está bien preparado, una montañita, una ramadita, ahí bien fresco. No quiero ver qué es lo que va a pasar. Y cuando vio que no sucedió, mire, se quedó los 40 días, porque si había preparado una casa de campaña ahí, porque eran 40 días, estaba dispuesto a estar allí, eran los 40 días. Pues la Biblia no relata que fue eso, pero para quedarse allí, porque él se quedó esperando a ver lo que iba a suceder. Pero que él no sabía el poder de la palabra, hermano. Que aquella palabra que él mismo había dado por su boca. Por eso, hermano, hable la palabra, que más de alguno va a dar fruto. ¿Ah? Ahí, pues en ese pueblo, miren, Jonás iba una palabra de juicio, pero esa palabra bastó para que aquel pueblo reaccionara y cambiara su manera de vivir, y Dios los perdonó. 100 años después fue destruido Nínive, pero ya esa generación se había salvado. No sucedió cuando Dios lo iba a hacer, porque volvieron las nuevas generaciones. Y eso es lo que pasa, hermano. ¿Por qué de generación en generación se tiene que seguir predicando el Evangelio? Porque cada día están naciendo nueva gente y necesitan escuchar de la palabra. Y el mensaje es el mismo. Porque el problema del hombre ante Dios es el mismo. El hombre sale ya con viene desde que nace a este mundo, viene con una tendencia hacia el mal. A nadie le enseñan a ser malos, y ya usted y yo somos malos por naturaleza. ¿Para qué lo mandan a la escuela? Para que te eduque, para que sea una persona de bien, para que se prepare, para que Pero aún en las escuelas, hermano, la gente va uno solo a pasear nomás y a hacer maldades, y los pasan expulsando en las escuelas también. Bendito sea Dios. Aleluya. El versículo 10 dice aquí, pero eso no quiere decir, hermano, que porque el Señor haya retardado su venida o la esté retardando, esta palabra no se va a cumplir. La venida del Señor sí se va a cumplir. El Señor va a venir a buscar su iglesia. Amén. ¿Por qué lo prometió? Mire lo que dice versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. No es que el Señor sea un ladrón, como ladrón. ¿Por qué? ¿Qué quiere decirnos ahí? Bueno, que no va a avisar, pues. ¿O qué ladrón le va a llamar a alguien? Oye, mira, esta noche estoy planificando y te robar la casa, ¿ok? No sé qué hora va a llegar, pero voy a llegar esta noche. El Señor dijo, si el padre de familia sabe a qué hora el ladrón va a venir,
velaría toda esa noche para no dejar minar su casa. ¿Ah? Entonces es una característica, como ladrón en la noche. Porque el Señor no es ni un ladrón, usted sabe, ¿verdad? El ladrón es el enemigo. Satanás es el ladrón. Él vino a robar, matar y destruir, ¿verdad? Pero el Señor va a venir a llevarse lo que le pertenece, hermano. El Señor no se va a llevar a ninguna alma que no lo haya confesado con su boca. Esa tiene dueño también. Acuérdense que son dos dueños que hay aquí. En este mundo hay dos dueños. Le guste a la gente o no le guste, pero es una realidad. Aunque el hombre diga lo contrario, pero la Biblia me dice lo contrario a mí. Porque muchos dicen que todos somos de Dios. Por creación, sí. Pero por posesión, ¿quién lo posee? Por creación sí que somos de Dios. Dios nos creó. Porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Aún Satanás, que el Señor nos reprenda, fue creado también. Ahora es que él decidió rebelarse contra Dios. Usted sabe la historia, ¿verdad? Y ahora se ha adueñado de este mundo. Por eso le repito otra vez, primera de Juan 5:19. El mundo entero está bajo el poder del maligno. Pero nosotros somos, ¿quiénes? Los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, somos propiedad de Dios. Pero los que no han sido lavados con la sangre de Cristo, ¿de quién son propiedad? Y eso le molesta a la gente religiosa, hermano. Y creen que uno está condenando. No, no estamos condenando, no estamos discriminando, no. Estamos declarando lo que la palabra dice. Usted sabe que el mismo Jesús, claramente, allá en San Juan 8:44, ¿qué le dijo a los judíos? Y él le dijo a los religiosos, a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dijo. Miren que Jesús le dijo estas palabras, no soy yo. La Biblia lo dice, Jesús lo dijo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque él es homicida desde el principio y es padre de toda mentira. Entonces, hermano, no todos le pertenecen a Dios. Se lo voy a mostrar Romanos 8:5. 8:5, vamos a ver si. Mi pregunta para todo aquel que todavía no ha confesado a Cristo es esta. Y usted tendrá la respuesta de quién es usted. Vamos a ver si eso no es. Bendito Dios. Dice el 8, el 9, perdón, 8 o 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. La garantía es que si usted tiene el Espíritu de Dios en su vida, usted le pertenece a Dios. ¿Ah? Y si usted no tiene ese Espíritu, usted no es de Cristo. Sencillamente, ahí está una explicación más, que los que son de Dios son aquellos que tienen el Espíritu Santo. Y más adelantito dice ahí el 8:14 también, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La pregunta es: ¿quién los guía? ¿Quién nos guía? ¿El Espíritu de Dios? ¿Ah? Bendito sea el Señor.
Usted sabe que Jesús reprochó la incredulidad de aquella gente, que aún los de Nínive, cuando escucharon al profeta Jonás, se arrepintieron. Pero cuando Jesús le reprochó eso a los judíos, hermano, allá en el capítulo 11 de Lucas, 11:12, 11:30, del 30 al 32 ahí. Mire que dice que esa generación, o sea que esa generación fue salva porque para que se vaya a levantar en el día del juicio. Esa generación y la reina allí mienta la reina de Saba, ¿no? Vamos a ver. Bendito sea Dios, no sé. Miren lo que dice el 30. Porque así como Jonás dice fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive, dice, se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Por eso le digo, hermano, que cada uno de nosotros va a dar cuenta a Dios aún de lo que escuchó. No hay excusas. Imagínese usted, Jesús comparó, entonces esta gente se salvó, entonces pues salva de esa generación. Van a estar en el juicio final condenando a ellos, porque si creyeron a Jonás y el mismo Dios encarnado hablándoles ahí, y a él no le creyeron, a él lo rechazaron. Qué duro es el corazón del hombre, ¿verdad? Así es que por eso nosotros no nos podemos entristecer también, que veamos que predicamos y no nos creen. Porque Dios no nos mandó a convencer a nadie ni a salvar a nadie. Nosotros no podemos salvar a nadie. Lo que podemos hacer es predicar la palabra, y es la palabra que hace la obra. La Biblia dice que toda palabra que sale de la boca de Dios no retornará atrás vacía, sino que cumplirá el propósito. Siempre. Simple. ¿Creyeron? Mira, a Jesús no le creían, siendo el mismo Dios encarnado. ¡Qué incredulidad! Y aún viendo los milagros y las señales que hacía, que eran irrefutables, hermano. Y aún así no le creían. Está duro, ¿verdad? Es duro el corazón del hombre, ¿no? Bendito sea Dios. Entonces, hermano, volviendo ya para ir terminando ya, 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. La Biblia dice que los cielos van a ser destruidos también. La tierra va a ser quemada y todas las obras que en ella hay. Y los elementos ardientes, dice, serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todo lo que usted ve en esta tierra, un día va a ser destruido. ¿Cuándo va a ser eso? Pues le falta un poquito de más de 1000 años. Ya no voy a estar yo aquí. El problema es, ¿a dónde va a estar entonces esos 1000 años? Porque antes de que eso suceda,
Cristo va a venir a establecer su reino milenial a la tierra. ¿Y cómo va a ser el reino milenial? Pues allá puede leer Isaías capítulo 11, habla, miren, cómo va a ser, va a volver todo como en el principio. El planeta Tierra se va a convertir en un Edén, donde el que va a gobernar es el Rey de Gloria. Satanás va a estar cumpliendo una sentencia de encarcelamiento por 1000 años. Lo va a encadenar un ángel, mire qué poderoso ángel. No va a haber demonios en la tierra, o sea, va a estar como el huerto del Edén, no va a estar la serpiente aquí, que es el promotor de toda maldad. Porque hay gente tan mala, dicen muchos, bueno, pues, en la semilla de, ¿verdad? La naturaleza caída, adámica. Pero entonces, hermano, no va a existir eso. Pero después de eso va a venir el juicio final. O sea, por eso le digo que falta un poquito más de 1000 años para que esto suceda. Que queda de vida a esta tierra, en que la tierra está gimiendo ya, esperando. ¿Por qué la tierra gime ahora? Como dice en Romanos 8, ¿verdad? Que la tierra está gimiendo como mujer que está para dar a luz, con dolores de parto. Yo no he experimentado eso, nunca me lo voy a experimentar, es que no sé cómo son los dolores eso. Pero eso es lo que dice, que así está la tierra esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque en el milenio la tierra va a reposar de tanta maldad que hay. Mire cómo está este mundo, tanta injusticia, tanta maldad, tanta corrupción. Al hombre no le importa por alcanzar el poder llevarse a quien se tenga que llevar por el frente. El hombre hoy en día no le importa sacrificar las vidas que tenga que sacrificar por obtener sus propios propósitos y objetivos. Por eso hay tanta maldad en esta tierra, tanta violencia. El hombre, hermano, tiene la capacidad, dicen, de destruir este planeta cuantas veces quiera, desaparecerlo con todo el tipo de armamento que tiene. Pero como no lo van a hacer ellos, porque la palabra dice que quien lo va a ser Dios, así es que aunque se oigan esas amenazas, no va a suceder. Porque quien tiene el control es nuestro Dios. Amén. Él es el soberano. Amén. Y Él decide lo que sucede en esta tierra y lo que no sucede. Amén. Aleluya. Imagínese usted con tantas armas nucleares que existen, estas potencias que se llenan, ¿verdad?, para atemorizar a los demás y tenerlos bajo su sesión, bajo su control. Así está gobernando el hombre hoy. El más fuerte siempre sobre el débil, cometiendo tantas injusticias, y eso se da en todos los lugares, hermano, en todas las esferas sociales. Se da en los gobiernos, las mentadas potencias de esta tierra, que Dios las ve como dos gotas de agua, como gotas de agua, parece. Delante de Dios, estas naciones, por muy poderosas que se crean, no son más que nada como dos gotas de agua. Así ve el Señor a las naciones de la tierra. Pero por eso la tierra no soporta cuánta contaminación existe, tanta maldad. Y la tierra gime, clama, o no clamó cuando la sangre de Abel fue derramada. La tierra clama, dijo el Dios del cielo, por la sangre de Abel, desde la tierra. ¿Cuánta gente muere injustamente todos los días? Los abortos, este país, millones de personas al año, y a nivel mundial la tierra sigue recibiendo sangre inocente. Así es que dice el 11, el día estamos, ¿verdad? El día del Señor, dice aquí, se refiere a los acontecimientos que comienzan
con el retorno de Cristo para llevarse a la iglesia, a sus fieles, que es la iglesia, para encontrarse con Él en los aires, como dice Filipenses, Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4:17, ¿no? Y allá es donde se va a reunir. Cristo viene, algunos dicen, estamos esperando la segunda venida de Cristo. ¿Sabe quiénes son los que van a ver la segunda venida de Cristo? Los que queden después de la tribulación. Pero no, la segunda venida de Cristo no va a ser visible. Pero el rapto va a ser algo invisible. Cristo no desciende a la tierra, se queda en el aire y la iglesia sube, ¿verdad? Pero la segunda venida, todo ojo le verá. Eso va a ser después de la tribulación. Y se lamentarán. ¿Y quiénes son los que le van a ver? Aquellos que logren a sobrevivir la gran tribulación. Pero va a ser una mínima parte de personas, porque los juicios van a destruir muchísima gente. Eso para eso está en Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros estamos esperando el rapto de la iglesia, el levantamiento de la iglesia, ¿verdad? No la segunda venida. Porque en la segunda venida la iglesia viene con Cristo. Amén. Según Apocalipsis 19:11, que todos los santos vienen con Él. ¿Ah? Y allí se va a desatar otra guerra, ¿no? Porque va a venir Cristo ya a conquistar completamente y a tomar poder de este planeta Tierra, a tomar posesión. ¿Sabe por qué? Porque allí se va a cumplir Salmo 2, donde el Señor le dijo, eso es lo que mal interpretan muchos predicadores, ¿verdad? Donde dicen, pide y te daré por herencia las naciones. Hasta ahorita no creo que le... Es una promesa mesiánica, una promesa, pero se la dieron a Cristo. El Dios del cielo le dijo, pide y te daré por herencia las naciones. Y Él la vino a conquistar, ¿cuándo? Cuando vino a morir en la cruz. Satanás le ofreció todos esos reinos sin necesidad de ir a la cruz, pero Él dijo, no es así que los voy a obtener. El Padre ha diseñado el plan, cómo las voy a adquirir nuevamente. Y yo voy a obedecer lo que el Padre me dijo, aunque tú me las estás dando por la vía más rápida y más suave, más fácil, pero mejor camino por donde el Padre me ha diseñado que camine, aunque sea más doloroso, aunque cueste más, pero va a haber una grande recompensa. Y eso es para nosotros también, que aunque el camino se haga difícil, que aunque el camino se haga pesado muchas veces, que se haga que ya no podemos seguir, pero es mejor caminar aquí que caminar allá, porque la recompensa va a ser grande. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y ni han subido el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman y para aquellos que le esperen, ¿verdad? Imagínese usted, tendrá una idea qué sorpresa no tendrá Dios para aquellos. Si el apóstol Pablo tuvo el privilegio de ir hasta el tercer cielo, y dice que escuchó cosas y vio cosas que no le es permitido al hombre. ¿Qué cosas habrán allá? Bueno, maravillas. Así que, hermanos, vamos a leer la última. Puesto, dice aquí el 11, que todas estas cosas han de ser desechas, lo que hemos visto en la tierra. ¿Y cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para que la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, donde ya allí no va a haber ningún tipo de maldad. Allí va a haber justicia, porque va a haber una eternidad ya con el mismo Dios, ¿verdad? Todo terminado. Preciosas las promesas de Dios,
Así que, amados hermanos, ahora entendemos por qué el Señor no ha venido. Porque Él no quiere que ninguno perezca. Esa es la voluntad de Dios. Hablemosles a nuestros hijos a veces no creen tampoco. Se ponen en una actitud también de rechazo cuando usted les habla de que busquen de Dios, ¿verdad? Porque ellos tienen la mente, hermano, no, que hay que gozar del mundo. ¿De qué sirve? Mire, ven, gozarse un par de años, ¿verdad? Y condenarse a una eternidad. Porque el hombre piensa que va a vivir bastante tiempo aquí en la tierra. No. La Biblia dice que la vida del hombre es como la hierba del campo. Según 1 de Pedro 1:23, habla de que la vida del hombre es como la hierba del campo. Hoy es, de repente aparece el sol y ya en la tarde está marchita. Ya, desaparece, deja de ser. La vida del hombre se compara con una neblina que amanece bien nublado, ¿verdad?, la mañana, pero apenas sale el sol y se desaparece. Así es comparada la vida del hombre, comparada con una eternidad donde no habrá fin de tiempo. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a seguir adelante y siguiendo en este camino sin desmayar, aunque a veces vienen los desánimos, hermano, pero eso es normal. Pero clámele al Señor. A veces por causa de las situaciones que nos toca enfrentar, a veces pues queremos desistir, ¿verdad? Pero cuando nos vamos a ver a la palabra, no hay para dónde ir. Los apóstoles le dijeron a Jesús, cuando Jesús empezó a hablarle fuerte a aquellas personas, le dijeron, no, tú eres esta palabra, y se fueron. Pero los apóstoles, sus discípulos, cuando le dijeron, mira, el Señor se va, y el Señor, ¿qué le dijo? ¿Se quieren ir ustedes también? ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? No hay otro lugar, hermano. No hay otro medio. Hay que aferrarnos a Cristo, caminando como sea, pero de arrastre, como digo yo, no sea. Pero tarde que temprano el Señor nos alineará, ¿verdad? Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Dale gracias, Señor. Padre, gracias te doy, Señor, en esta preciosa tarde, por tu palabra que nos has traído en esta tarde, Señor. Te pido, Dios del cielo, que esta palabra pues no retorne atrás vacía, Señor. Mi responsabilidad ha sido, Señor, ponerla en los oídos de mis hermanos, y es obra de tu Espíritu Santo hacer que esa palabra no retorne atrás vacía, Señor, sino que cumpla el propósito por el cual tú la has mandado, Padre. En el nombre de Jesús yo te doy gracias a ti, oh Dios del cielo, por siempre hablarnos y alentarnos, Señor, para que sigamos adelante. Gracias te doy, Señor, por todos los hermanos que llegaron. Mira los que no lo pudieron hacer. Igualmente, pues bendíceles, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Aquí hay unas peticiones, hermano. Vamos a orar por Linda Cárcamo. Pide oración por sanidad. Margarita Torres pide oración por la sanidad de su cuñada Ana y cuñado Raúl. María Fuentes pide oración por su salud. Tomás Rivera pide oración por la sanidad de su hijo Alexander. Betty de Granados pide oración por la salud de su esposo y la liberación de su hermano Lionel. Astrid Cárcamo pide oración por su salud. Y también agregamos a nuestro hermano Rodolfo, ¿verdad? Amén. Que está en el hospital. Padre, te damos gracias en esta tarde por cada una de estas vidas, oh Dios del cielo, que han estado conectados, Señor, y han enviado sus peticiones hacia este lugar, Padre. Yo te ruego en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que sea usted, Señor, visitando cada una de estas personas, allí donde se encuentren, Señor.
Y que sea usted, Señor amado, llevando respuesta a cada una de estas necesidades. Sabemos, oh Dios del cielo, que para ti no hay nada imposible, Señor. Para ti no existen la distancia, las fronteras, ni lo imposible, Señor. Tú eres omnipresente, estás en todo lugar y eres omnisciente, Señor. Conoces todas las cosas. Yo te ruego en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, que sea usted bendiciendo a cada una de estas vidas y sea obrando en cada una de estas necesidades, Señor. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, quien nos dijo que todo lo que pidiéramos al Padre creyendo, lo íbamos a recibir, Señor. Gracias te damos en esta tarde, nuevamente, Padre amado, en el nombre poderoso de Cristo. Amén. Y amén. Bendito sea el Señor.